Empezamos. Ahora está. Hay un mensaje que me interfiere. Correcto. Comenzamos entonces. Sí, profesor. Listo. Ya. Ya está. Estoy Bueno, practicando. me presentaré inicialmente, señores. Yo soy economista con segunda especialidad en medio ambiente. Y tengo también maestría en planificación. Eh, Tengo experiencia en medio ambiente socioeconómico. Esa parte del curso vamos a ver desde el punto de vista social. El aspecto social involucra todo lo que es economía, arqueología, ¿no? Todas las ciencias sociales que estudia la sociedad, al hombre. En esta oportunidad me ha tocado exponer un poco de la parte teórica y un poco de la parte práctica sobre conflictos sociales o conflictos sociales o socioambientales que está en boga, en buena cuenta. Existió casi toda la vida los conflictos sociales, pero últimamente, en los últimos 20 años, desde el año, digamos, del año 90, 92, 95, comienzan a generarse los famosos conflictos ambientales. Entonces, hoy día comenzaré a cómo lo veo, cómo nosotros en la práctica vemos los conflictos socioambientales y sociales también. Tal es el caso que vamos a ver, conceptualizar los conflictos sociales en el Perú, causas y características. Y existen un montón de versiones o tipología de enfoque de los conflictos sociales. Un sociólogo enfoca de una manera, un abogado de otra manera, un economista de otra manera, un antropólogo de otra manera, un trabajador social de otra manera, un biólogo de otra manera, un ingeniero ambiental de otra manera. Todos se enfocan, pero el fin supremo es solucionar el problema de conflicto. Pasamos a la siguiente página. Conflictos sociales en el Perú. Un conflicto social se da cuando se produce situaciones en países o regiones que pueden dar lugar a circunstancias desagradables para la vivencia y la integración social. Entre estas situaciones podríamos destacar los siguientes. Por ejemplo, un conflicto social es la corrupción, desigualdad social o lo que es la parte económica. Siguiente. ¿Qué se considera conflicto social? El término social se refiere a una forma de conflicto generalizado entre grupos sociales relevantes que constituye una sociedad humana, política y perseverante. Es por eso que antes le dije los enfoques existen, muchos enfoques. El término social es muy amplia. Gracias. Siguiente. ¿Cómo se define un conflicto social? El conflicto social es un proceso complejo, por eso es social, en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios
creándose una situación que podría derivar en violencia. Ese es en sí un conflicto social complejo, digamos. Existen elementos de conflicto social. Como hemos dicho, que es un proceso complejo y que existe, y los actores son la sociedad, el Estado y las empresas, y que ellos tienen objetivos, valores, intereses, necesidades identificados, y eso convoca a una violencia. Definamos un poco a qué se refiere esto. El proceso complejo, esto significa que no solo cabe conocerlo en su desarrollo y en la reparación de daños ocasionados, sino en la comprensión misma del problema, en sus antecedentes, en el previo al conflicto. Ese es un proceso. Y cuando hablamos de actores que intervienen, es decir, sociedad es muy grande. Hay que ubicar, especificar, hablar de comunidades campesinas, comunidades nativas, comunidades andinas, amazónicas o comunidades costeñas, centros poblados, pueblos jóvenes. Esto es lo que más específico. O sea que un conflicto social va a ir enmarcado dentro de uno de estos sociedades o estados, o aquí decimos inclusive naciones, ¿no? Como decir nación huanca, así sucesivamente. En el ámbito de los objetos, activos, talleres, intereses o necesidades de los actores identificados, estos se integran también por una variedad de alternativas y posibilidades de interpretación. Cada quien tiene objetivos, cada sociedad, el Estado o las empresas tienen un objetivo, valoran, tienen sus intereses, la sociedad tiene sus necesidades. Todo eso se enmarca dentro de un conflicto social. Por último, la violencia es probablemente el más difícil de comprender, dado que se relaciona con los anteriores, o sea, que con la sociedad, la persona natural o persona en asociaciones o comunidades, el Estado, de repente es un Estado muy débil, la empresa, de repente la empresa es una empresa muy fuerte, poderosa, inversión grande, es una compañía minera grande, una compañía petrolera grande, donde avasalla de repente al Estado y a la sociedad también. Por eso, la violencia es un efecto trágico y terrible a que a nadie le agrada. Siguiente. ¿Cómo entiende el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante su Secretaría de Gestión Social y Diálogo? Tiene una oficina creada exactamente para hacer los trabajos sobre conflictos sociales, tanto sean ambientales, tanto sean de otro tipo. Para ellos es un proceso complejo y dinámico, en el que dos o más actores estatales, sociales o privados, con capacidad de impacto en la esfera pública, tales como el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas y nativas, sindicatos, gremios, colectividad de la ciudadanía, empresas, entre otros, perciben que sus objetivos, intereses, necesidades, preocupaciones, aspiraciones o valores
son contradictorios o incompatibles. Eso es lo que conceptualiza la Dirección General de la Secretaría de Gestión de Gobierno de la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo a la resolución ministerial 08/2021. Siguiente. El Consejo de Ministros, usted sabe, son pues, el presidente de los ministros. Y ahí abajo está el Ministerio del Ambiente. También tiene sus funciones como sector ambiente. ¿Qué son los conflictos socioambientales según resoluciones ministeriales? Y ya toca conflictos socioambientales. Ya no estamos en conflictos sociales realmente grandes, ¿no? Aquí ya tipifican socioambientales, de acuerdo a la resolución ministerial 077/2021 Milán. Para ellos es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, Estado, las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades socioambientales son contradictorios y esa contradicción puede derivar a violencia. Aquí ya bajan el nivel de comprensión. Y está en siguiente nivel, está en sector ya no está a nivel nacional, es el sector. Estos procesos pueden generarse entre dos o más actores acerca del control, uso o acceso al ambiente y sus recursos, presentando componentes políticos, económicos, sociales y culturales, así como respecto al manejo de los impactos ambientales. Aquí estamos tocando ya los efectos del conflicto socioambiental. Aquí estamos ya viendo los actores sobre el control, uso y acceso al ambiente, o sea, que a la naturaleza, ¿no? Y eso tiene que ver con el componente político, económico, social y cultural. Y al final, sobre el manejo de impactos ambientales. Y ahí va justamente el conflicto ambiental, va este manejo de los impactos ambientales. Siguiente. Entonces, se representan conflictos sociales de acuerdo a Milán, existen 5 puntos que que posiblemente son los que generan los conflictos socioambientales. El primer punto es afectación y potencial afectación de recursos naturales, aire, agua, suelo, flora, fauna. Los 5 biofísicos, nosotros en medio ambiente le decimos, de recursos naturales. Afectación o potencial afectación. Segundo punto es riesgo de contaminación, tanto a estos 5 biofísicos como a la cuenca, al ambiente, dejar pasivos ambientales, vertir, ¿no? Aguas servidas, contaminación por efecto de extractivas, o sea, dejar sin cerrar, por ejemplo, en las minas, los socavones, los tajos abiertos, cerrar los caminos de acceso a los tajos abiertos para que las personas que no son de mina ingresen a cualquier cosa que puedan hacer. Todo eso genera conflictos ambientales. El tercer punto es indicios de incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental y o legislación ambiental. O sea, simplemente no están respetando las normas legales, ambientales o
los reglamentos y leyes naturales. El cuarto punto es cuestionamiento o asuntos relacionados con el proceso de certificación ambiental y fiscalización ambiental. En muchas condiciones, en muchas áreas, se ha visto esto de la parte de certificación ambiental, fiscalización ambiental. Muchos tenemos como ejemplo, por ejemplo, Bambas. Al momento que han cambiado un estudio de impacto ambiental que hacían, que tenían que haber construido un mineroducto para no tener justamente, ¿no? Afectar al aire, al agua, al suelo, a la flora, a la fauna, al hacer la carretera por medio de los pastizales de las comunidades, generó un conflicto. Si hubieran construido un mineroducto, no hubiera generado el conflicto ambiental. De repente el conflicto ambiental era mucho más fácil de subsanar. Entonces, la fiscalización ambiental, ¿por qué? ¿Por qué no actuó? Posiblemente hay una contradicción entre la UEFA, que es la fiscalización, y SENACE, que es la que hace la fiscalización ambiental. Son dos cosas diferentes. La fiscalización ambiental realiza SENACE. Dice, señor, su estudio técnicamente, ingenierilmente está bien hecho. Eso es lo que nosotros llamamos la licencia técnica. Y a esa licencia técnica, a ese estudio de impacto ambiental a nivel de desarrollado o semidesarrollado, prueba, y la fiscalización ambiental que hace la UEFA tiene que certificar a eso si está aplicándose en el campo. Pero si en ese estudio de impacto ambiental, por A o B, hizo un cambio mediante un ITS, el famoso instrumento técnico sustentatorio, cambié un mineroducto por una carretera, ¿qué hizo fiscalización? Ahí viene comentado. Vamos comentando así. El quinto punto sería cuestionamiento de asuntos relacionados con el proceso de creación y o gestión de áreas destinadas a conservación y aprovechamiento de recursos naturales. Es otra cosa. Aquí también existe en muchas, por ejemplo, mineras, a las zonas que deben ser de conservación o apropiación de recursos naturales, es decir, donde hay, por ejemplo, en la sierra, los cañuales son apropiación de recursos naturales para la comunidad. Conservación, de repente hay flora o fauna de conservación. No lo evaluaron bien o simplemente pasaron con ese a ojo de buen cubero. Todo eso provoca que exista un conflicto. Entre eso podemos decir también las cabeceras de cuenca, el uso del agua, el uso de recursos naturales, aprovechación de recursos naturales, el uso de agua. Las comunidades campesinas, las aguas son mayormente, no son de ríos, sino de ojos de agua. Cuando una compañía de mineros va y comienza a usar los ojos de agua, la parte alta, estamos hablando sobre 4.500, 4.800 sobre el nivel del mar, ya comienzan los conflictos socioambientales, porque ellos, la comunidad dice, mi agua es mi agua. Es lo que pasa en la práctica. Vamos al siguiente punto. Aquí veremos un poco los conflictos sociales causas. Las principales causas en general de los conflictos sociales.
La causa de un conflicto social depende de las circunstancias de cada país o región. En general, podemos destacar los siguientes. Como dijimos antes, es para un pueblo, en una región, en una comunidad, un centro poblado o un barrio. ¿Por qué estas causas son genéricos? Como la desigualdad entre el hombre y la mujer es un conflicto social. Entre las personas de distintas etnias o entre las personas que profesan diferentes religiones son causas habituales de conflicto social. En sí, ese es un conflicto social nato. Siguiente página. Ahora veamos cuáles serían, aparte de estos conflictos sociales, los conflictos sociales en el Perú. Según un libro de conflictos sociales en el Perú, 2008-2015, concluye que las principales causas de conflictos sociales en el Perú son las malas prácticas ambientales y sociales en las últimas décadas y siglos. Lo que acabo de decirte en el anterior mostrado. Los 5 puntos hemos tocado esto. Malas prácticas ambientales y sociales en la última década y siglos. La histórica debilidad del Estado, lo que nosotros llamamos el Estado gendarme, el Estado a órdenes de los grandes inversionistas. El Estado es débil, no puede hacer frente a una empresa grande. Y un tercer punto, el miedo de que la gente muy pobre de perder lo poco que tiene. La gente muy pobre de perder lo poco que tiene son los campesinos mayormente, o los que viven en los barrios marginales. Los generan conflictos sociales. Y que a eso el Estado, como es débil, no puede hacer frente, no puede solucionar. Eso es más o menos lo que tenemos como causas del conflicto. Vamos a seguir tocando un poco más allá otras que se van descubriendo poco a poco. Es que también existieron los conflictos sociales en el Perú desde la llegada de los españoles, durante toda la época colonial, toda la época del año 1821 para acá, seguimos teniendo conflictos sociales sobre tierras, ¿no? Sobre mismo minería. Hemos tenido conflictos sociales, pero actualmente ya el conflicto social más fuerte en la parte ambiental, o sea que parte de lo que llaman conflictos sobre recursos naturales, sobre la naturaleza. Sigamos. Aquí vamos a ver un poco, no tan profundo, las causas estructurales de los conflictos sociales, las históricas. Como hemos dicho, ausencia del Estado, ausencia de los servicios básicos de educación, salud y justicia, el modelo de desarrollo, ¿no?, que tenemos. Serían los históricos. La ausencia del Estado en las zonas donde se produce el conflicto, en los Andes y en la Amazonía, existen poblaciones locales organizadas comunitariamente, pero sin autoridades o servicios del Estado.
como por ejemplo los conflictos sociales en Brain, es esto, los conflictos sociales de las minerías de Bambas, esto. En las comunidades campesinas prácticamente el Estado no está presente. Porque hay un problema entre el derecho colectivo, que es las comunidades campesinas, y el derecho privado y derecho del Estado. Ustedes saben, seguramente hay varios abogados que son esquesos, estamos hablando. Y el segundo punto sería la deficiencia, ausencia de los servicios básicos de educación, salud y justicia. Un pueblo sin educación es un pueblo fácil de manipular. Un pueblo sin salud es un pueblo que no ve otra cosa que vivir para comer, como dice. Y frente a esto, si no tenemos justicia, si en Lima no hay justicia, imagínense en una comunidad campesina. Por eso se dice que para la población local, que es la parte del conflicto, los sistemas de educación, salud y justicia profesional se encuentran alejados geográficamente y o culturalmente de las necesidades de las comunidades andinas y amazónicas, que identifican a la población local involucrada en los conflictos. Nosotros siempre vemos por televisión la escuela que tenemos aquí en nuestro caserío no tiene buen techo. Y si estamos en las cejas de selva, hay lluvia y se pasa la lluvia. Si estamos en sierra, pasa el sol. En salud, exactamente igual. En justicia, igual. No existen jueces. Y si hay jueces, todos los juicios o los problemas que puede tener persona a persona tienen que ir varios días viajando o varias horas viajando. Y quizás no obtener ningún tipo de justicia, sino por cansancio se abandona. La justicia está lejos. Ustedes saben que solamente en Lima, que estamos más o menos cercanos a los distritos, existen las oficinas del Poder Judicial, tanto civil y penal. Pero si ustedes se van a las provincias, en la provincia que tiene 12 distritos, que tiene lo menos 40 centros poblados, hay que ir hasta la provincia para tener una justicia, si es que tiene suerte. Simplemente si no, no hay justicia. El tercer punto es el modelo de desarrollo aplicado. Es un modelo de desarrollo excluyente. O sea, a los que tienen dinero nomás se incluye. A los que no tenemos dinero no se excluye. Es eso. Como dice que está basado en políticas neoliberales, en una economía de mercado que promueve el crecimiento a través del consumo de bienes y servicios, que por su naturaleza excluye a la población local como las comunidades andinas y amazónicas, comparten otras racionalidad económica. Ese es el tema. Si un modelo económico no nos involucra a todos, solamente una parte minoritaria y pudiente, el resto que no pueden, no están excluidos. Es uno de los causas estructurales de conflicto social en Perú. Por eso es que todo el mundo, o algunos políticos, hay que cambiar la Carta Magna a fin de justamente
modificar el modelo de política, de la economía política del Perú y cambiar algunas reglas, como por ejemplo las comunidades andinas, amazónicas, dentro de sus terrenos, si existen placeres minerales o petróleo, deben ser incorporados de repente y acciones para que esa comunidad tenga algún ingreso casi permanente durante la existencia de un placer o un hidrocarburos. Y no distribuirlos, por decir, por el famoso canon minero, que a las comunidades no les van a llegar. Apenas van a llegar a los que viven en el distrito capital. Igual en la parte de Amazonía, el canon petrolero. Son cosas que tienen que ser modificados de algún modo para que los conflictos sociales en el Perú históricamente sean modificados y que tenga otra visión. Veamos el siguiente caso. Aquí tenemos las causas estructurales de los conflictos sociales en el Perú, sistémicas. Después que hemos tenido estos 3 puntos, veamos por qué decimos sistémicas. La cultura del consumo, la presencia de los beneficiarios excluidos, la limitación de la autoridad de Estado para aplicar los tributos recolectados. Son 3 cosas sistémicas. La cultura del consumo. En la sociedad limeña aceptamos el consumo de bienes y servicios como guía de nuestros conductos económicos. Valorizamos ganar más dinero para acceder al mejor y numeroso consumo. Sin reparar, provocamos las mismas actitudes crecientes en las generaciones venideras, pero particularmente en otros grupos sociales que históricamente no tienen la misma. Ustedes sabían de que nosotros consumimos, por decir, el trigo. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas toneladas anuales producimos de trigo en el Perú y qué porcentaje de nuestro consumo es trigo nacional? Yo le diría que aproximadamente actualmente el 98% del consumo de trigo en el Perú es importado. Eso se llama cultura de consumo. El pollo, igual, más de 65% es criado con productos importados. El pollo, el pavo, así sucesivamente, varios productos. Nosotros consumimos de lo que no producimos. Entonces, ¿quién se beneficia ahí? Las grandes empresas que importan. Y encima el Estado les subsidia. Como ahora, por ejemplo, con esta pandemia, ¿qué ha pasado con los abonos? Hay un problema de los abonos. Es que, como decía la economía, decimos, nuestra economía productiva de productos de pan y llevar son dólar adictos. Toda importación es en dólares. Por eso nuestros precios actualmente de las papas y otros productos, pollo, del huevo,
está creciendo porque nosotros estamos amarrados a un sistema de consumo que no es nuestro, sino un consumo importado, dólar adicto. El segundo punto, la presencia de beneficiarios excluidos. El Estado y la sociedad inversionista dice que la inversión privada extranjera como eje de desarrollo porque permite la multiplicación de actividades económicas que orienten en la exportación y producen divisas, que a su vez llevan en crecimiento a nuestra economía. Al final, el aparente beneficio local de la actividad extractiva siempre es marginado o excluido en la cadena económica. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama los trabajadores contratados o los servicios que eran antes, actualmente existe en todo lo que es inversión privada. Hay un grupo de personas de subcontratas y subcontratas. Todo sitio es subcontrata. Entonces no genera el beneficio local donde está ubicado estas empresas. Porque la mano de obra de subcontrata es mano de obra muy calificada. Y en esa zona donde existen estos placeres mineros o petroleros o la agroindustria, no hay mano de obra calificada. Y siguen siendo marginados y excluidos de la cadena productiva. Y el último, la limitación de las autoridades del Estado para aplicar activos recolectados. Aquí, a nivel de las autoridades nacionales, regionales y locales, también se produce un conjunto de creencias y actitudes que también excluyen a las comunidades andinas y amazónicas, principales integrantes de la población local involucrada en los conflictos sociales. Conflictos sociales, por ejemplo, que le hagan una carretera vecinal, que le hagan el servicio de agua y desagüe. Y no hay inversión que el Estado en su nivel nacional, regional o local pueda otorgar para hacer una construcción de estas. ¿Cómo nos pasan? 8 años, 12 años. Entonces, la población ubicada en las comunidades andinas y amazónicas simplemente comienza a generar los conflictos. Porque no hay respuesta inmediata de parte del Estado, porque está limitado. No es que falta dinero, sino que falta gestión económica para la construcción. Es que la gestión tiene que hacerse en Lima. De un pueblo tiene que caminar 24, 48 horas para venir a la gestión bajo un determinado costo. Todo eso genera un conflicto. La aprobación o desaprobación de un programa de inversiones, para un proyecto, de una carretera o de un desarrollo de agua potable y su respectivo tratamiento de las aguas servidas, tiene que pasar sí o sí en los ministerios, por ejemplo, de vivienda, en uno,
en el otro en el Ministerio de Trabajo. Eso hace que las comunidades, la gente del campo, tanto andino y amazónico, inclusive de los centros poblados en la costa, se manifiesten. Crea un problema de conflicto social. Hacemos lo siguiente. Aquí vamos a ver, en el los causas, vamos a ver qué dicen los científicos que han hecho investigación sobre características de los conflictos. Son 3 características del conflicto social. Su historicidad. El conflicto está sometido al cambio. Como dije inicialmente, hemos tenido, ¿no?, conflictos sociales desde la época de llegada de los españoles. Cuando fueron los españoles, llegaron otros señores al Perú y siguieron con conflictos sociales hasta que hubo los últimos años, desde el año 1990 para acá, hay otro tipo de conflictos sociales, pero hay conflictos sociales. Seguimos con conflictos. Es historicidad, o sea, es histórico. Seguimos en la historia del conflicto social. Explosividad. Algún momento llega su explosividad, una característica. Toda sociedad posee elementos contradictorios y explosivos que contribuyen al cambio. Esta explosividad contribuye al cambio, a esto como un carácter de su carácter histórico. Y por último, como un carácter, se ha visto el papel de la coacción en el conflicto. Todos estos 3 características andan juntas, uno tras otro. Es característica de conflictos sociales. Según el autor Antonio Peña Cumpa, que es un profesor de la Pontificia Universidad Católica en Derecho. Él es bastante leído y tiene muchas opiniones respecto a los conflictos sociales desde el punto de vista abogacil o legal, de derecho. Y hay otros profesionales que tienen otro punto de la parte social, parte económica, así sucesivamente. Estos enfoques son diferentes. ¿Seguimos? Ahora veamos los conflictos que se dividen por tipos. Aquí ya veamos los conflictos tipo ambiental, explotación de recursos naturales o contaminación ambiental en la actividad económica. En estos recursos de explotación ambientales no solamente genera la minería, también genera hidrocarburos, también genera las infraestructuras, también genera la agricultura. En la parte de minería sabemos la explotación a tajo abierto genera muchos problemas. La explotación a socavones también. El desarrollo minero en ese aspecto es bastante dinámico. Invierte millones de dólares, pero saca 2 veces millones de dólares.
La explotación petrolera o de hidrocarburos, idem, invierten millones de dólares, pero la tecnología de exploración y explotación petrolera o de hidrocarburos es mucho más, digamos, más tecnificada y tiene mucho más cuidado. Cierto que en el Perú existen muchos problemas en los oleoductos. Es otro tema, se llama transporte por ductos. Ya por antigüedad nuestros ductos están ya mal en el Perú. En la parte de infraestructuras tenemos la construcción de las centrales hidroeléctricas. Acá en el Perú, hasta 2 años, hicieron 3, 4 centrales en la parte, en la vertiente, en la parte amazónica. Muchas construcciones. He habido 2 hasta 3 construcciones de centrales hidroeléctricas inmensas. En la parte de agricultura, en ceja y selva, se han producido la plantación de los palmitos y otros productos en grandes extensiones de terrenos. No antes se han dado los árboles, aunque muchos han dicho de que son árboles secundarios, no sé, que ya son rebrotes, pero se han talado. Otro tipo de conflicto es la comunal. Mayormente este comunal es entre terrenos comunales por el uso del suelo, el agua y la propiedad colectiva. En el Perú no tenemos problema en lo que es los linderos comunales o propiedades comunales colectivas. Muchas comunidades, tanto andinas, costeñas y parte amazónica, no tienen la propiedad colectiva demarcado. Es por eso también existe un tipo de conflictos de marcación territorial, tanto en las tierras comunales como en los espacios geopolíticos distritales. En Lima nomás, creo que la mitad de los distritos no tienen este demarcatoria territorial. Por eso que muchos distritos tienen una avenida más, otros tienen una avenida menos, otros tienen un conjunto habitacional que es la más mejor, se apropian así. Entonces, no existe y existe un conflicto, es un conflicto tipo de marcación territorial. Y otro tipo de conflicto es laboral, el desconocimiento de los derechos laborales. Esos son los temas. Y otro es tipo de asuntos de gobiernos nacionales, locales y regionales, la competencia en algunos proyectos, en algunos quehaceres, existe esta de competencia. Por ejemplo, sabemos en carreteras existe una carretera nacional, una carretera regional, una carretera local o no, o del área donde vive. Cada uno ya está demarcado, pero hay otros proyectos, como por decirte, en una línea de alta tensión que pasa por terrenos regionales, locales, comunales. Ahí hay problemas, asuntos, conflictos. A ver, pasamos al siguiente punto. Veamos entonces alcances de los conflictos socioambientales. Aquí tenemos que ver, de acuerdo
a lo que se ha hecho una pequeña evaluación de los conflictos sociales y conflictos socioambientales. Son fenómenos que muchas veces se convierten en obstáculos para el desarrollo económico y social de los países, debido a que se traducen en huelgas, marchas, paralizaciones, inestabilidad, incertidumbre, bloqueos, pérdidas laborales, entre otros. Es una definición de Juan Carlos León Mendoza, de Ciencias Económicas de la Universidad de San Marcos. Ese es un enfoque económico. Siguiente. Pero según las atlas de justicia ambiental, de Environmental, los conflictos socioambientales se definen como movilizaciones de las comunidades locales o movimientos sociales que pueden incluir el apoyo de redes nacionales o internacionales en contra de actividades económicas particulares, tales como la construcción de infraestructuras, disposición de desechos o contaminación, por lo que los impactos también son un elemento clave de su. Aquí la definición clara en cuanto a lo que son actividades económicas particulares en construcciones de infraestructura, disposición de desechos o contaminación, por lo que los impactos ambientales son un elemento clave de su reclamación. Como hemos dicho anteriormente, sobre el uso del recurso natural. ¿Cuáles serían los elementos comunes de los conflictos socioambientales? Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es la afectación negativa o positiva a la biodiversidad y a las contribuciones de la naturaleza a la sociedad. ¿Eso qué significa? Un conflicto socioambiental involucra siempre afectaciones o transformaciones reales o potenciales causadas por una acción de un factor o grupo de factores a la base biofísica, a la vida y a la tierra, a uno o varios recursos naturales, puede ser agua, tierra, suelo, fauna, flora, entre otros, a procesos ecológicos vitales, afecta a procesos ecológicos vitales, o a las contribuciones que brinda la naturaleza a la sociedad y que configura un socioecosistema o un territorio. Es eso lo que genera el conflicto social. Todo lo que afecta a la base biofísica, a los procesos ecológicos vitales, a la naturaleza, al socioecosistema o el territorio. El segundo punto es confrontación entre actores.
Para que un conflicto socioambiental se constituya como tal, la afectación de recursos vitales o servicios ecosistémicos presentes en un territorio debe llevar a una confrontación entre actores sociales organizados en el ámbito público. Eso es cuando se afecta a cada individuo y comienzan en organizarse socialmente para hacer frente a este proceso, a esta afectación o transformación real y potencial. Y acá nos plantea cómo diferenciar entre un conflicto ambiental y uno socioambiental. La diferencia existe, el problema ambiental, si bien existe una afectación a un socioecosistema, a la biodiversidad o a los servicios ecosistémicos presentes en un territorio, no hay una confrontación entre actores en torno a lo que considera problemático. Y cuando es socioambiental, la contaminación de un río es, por ejemplo, un problema ambiental, pero puede convertirse en un conflicto en un momento en que dos o más actores sociales tienen un desacuerdo sobre ese problema, se ven afectados o alegan sus afectados, alegan ser afectados de manera diferente y entran en disputa a reclamar sus intereses. Ahí se convierte socioambiental. Cuando la sociedad en forma agrupada comienza a reclamar un bien natural como es un río. El río lleva agua, tiene animales en el agua, sirve para regar, sirve para tomar agua, entonces ya genera un conflicto socioambiental. Sigamos. Aquí veremos los tipos de conflictos socioambientales. Uno de los puntos de los tipos de conflictos socioambientales, distintas visiones, formas de uso y apropiación de recursos naturales. Los actores de conflicto tienen diversos intereses y formas de apropiación de los recursos naturales y la biodiversidad. Este genera un conflicto socioambiental, como dice en el anterior vista. Relaciones asimétricas de poder entre los actores involucrados. En este tipo de conflictos se ven involucrados actores con diferentes grados de influencia a la hora de ejercer presión sobre las instituciones, capital económico, acceso a la información, legitimidad frente a lo que se considera conocimiento válido o especializado a la toma de decisiones. Hemos hablado de actores, los actores toman esa determinación para tener conflictos socioambientales. Tercer punto es dimensión situada y multiescalar. Estos conflictos tienen un lugar de territorio específico, con características ecosistémicas y sociales particulares construidas históricamente, que involucran actores de distintas escalas, local, regional, nacional e internacional. Como antes dijimos de que los conflictos es ubicado en un determinado área, como decir, en una compañía minera en mina tal, en mina Bambas, por ejemplo, en un determinado área.
Y aquí tenemos la dimensión temporal o histórica. Los conflictos socioambientales, al igual que los problemas ambientales, son dinámicos, cambian a lo largo del tiempo y se configuran a partir de las relaciones construidas históricamente por los distintos actores en sus territorios. Hablamos de la historicidad, aquí está. El quinto punto es políticas, normas, programas o jurisprudencia en que se suscribe el conflicto. Estos conflictos se inscriben en contextos normativos y jurisprudenciales que establecen reglas para la aprobación de los recursos naturales, biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza que disputan. Volvemos a decir que cuando se acuerda que se nace aprueba, ¿no?, los estudios de impacto ambiental detallado o semidetallado, y UEFA hace su función y no cumple, comienzan a hacerlo los conflictos ambientales. O que se nace, dijimos, aprobó con un estudio de impacto ambiental detallado, instalar un mineroducto y se aprueba el estudio de impacto ambiental al hacer la consulta. Las comunidades aprobaron, si hay mineroducto no tenemos problema. Y cuando cambian el proyecto, de Bambas es vendido a otra empresa y la empresa dice o posiblemente no puede hacer el mineducto y mediante el instrumento técnico, ¿no?, instrumento ITS, cambia el mineducto a carretera, comienza a generarse los, ¿no?, conflictos socioambientales. Podemos hacer el siguiente. Profesor, ¿hacemos un pequeño break de 5 minutos? Sí, 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 sí. Ahí nos quedamos unos 5 minutitos. Ya, está bien. 8:21 regresamos Ya. para tomar algo o estirarse un poquito. Sí, 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 sí. Listo. Quedamos Correcto. 8:21. Regresamos 5 minutos.
¿Listo? Profesor. Hola. Hola, profesor. ¿Está por ahí? Su micrófono, por favor, que lo active. Hola, hola. Profesor, si no escucha, por favor, que su micrófono actívelo. ¿Está por ahí? No sé si no se escucha. Hola, hola, Sí, profesor, le escuchamos. ¿ahora sí? Sí, Sí. a ver, continuamos. Eh, entonces, vamos al siguiente demostrativo. Vamos al siguiente demostrativo. Entonces veremos ahora un poco ya, no, anterior. Ajá. Veremos ya la evolución de los conflictos socioambientales. Un poco ya a definirlo, cómo estaban, cómo se definen tanto de la parte económica, tanto de la parte ambiental, estos conflictos, ya que se estamos haciendo sobre los conflictos socioambientales. En buena cuenta, no podemos separar de los conflictos sociales netamente así a lo que es conflictos socioambientales. Comenzaremos diciendo que los conflictos sociales en el Perú son predominantemente de carácter socioambiental relacionados al sector minero. Eso vamos a verlo un poco en los dos últimos cuadros, cómo es que esto se verifica. En una evaluación que hacen los estudiosos de los conflictos ambientales, dice que las variables que coadyuvan a la generación de los conflictos sociales y socioambientales son el Producto Bruto Interno per cápita, el gasto de gobierno, el subempleo, el ingreso relativo femenino, la importancia del sector minero en la estructura productiva y la cobertura del Internet. Entonces, ¿qué significa eso? A nivel de las regiones peruanas, los conflictos tienden a ser más altos en la medida de que también sean alto el PIB per cápita regional, donde la distribución de alguna manera del PBI es alta, conflicto es alto. ¿Debido a qué? Y que sean bajos, El per cápita regional es alto, pero sean bajos los gastos del gobierno como porcentaje de PBI regional, la tasa de subempleo en el mercado laboral, el ingreso percibido por las mujeres respecto al de los hombres,
la participación porcentual de la producción minera en la producción productiva regional y la cobertura de servicios de Internet. Cuando decimos si la distribución del PIB per cápita regional es alta, pero gastamos menos, ¿qué estamos haciendo? Estamos provocando de que las personas común y corriente ven de que el gobierno no está haciendo nada para él. Es eso. Entonces genera, ¿no? Existe una tasa de subempleo, los ingresos que perciben las mujeres es, con respecto a los hombres es muy bajo y sigue la cadena de conflictos entre, como hemos dicho, entre hombres y mujeres, entre el Estado y el hombre. Y que la participación de la producción minera en la estructura porcentual regional, de repente, en una región la actividad minera es la mejor, es la más rentable, pero a esa región no le está tocando muy bien los impuestos, tampoco el, ¿cómo se llama? El dinero que genera esta compañía minera, esta actividad extractiva. Eso genera conflicto socioambiental. Y que también, por otro lado, la cobertura de servicios de Internet en aquellos pueblos donde existe una explotación en una explotación minera a tajo abierto y alrededores a 10, 20 kilómetros, los pueblos siguen siendo peor que cuando la mina ha llegado. Ese es lo que genera los conflictos socioambientales. Y además de que no ha generado por estos pueblos algunos adelantos por parte del Estado y la mina ha ido a perjudicar lo poco que tienen, como hemos dicho, ¿no? Las personas piensan perder lo poco que tienen, genera este conflicto socioambiental. Y así sucesivamente. Aquí hay bastante cosas que se puede decir. Esto mañana seguimos desarrollando en el tercer punto. Y el cuarto punto será lo que vamos a ver. El cuarto punto será lo que vamos a ver sobre la prevención, ¿no? En este mismo evolución de conflictos, hay investigaciones que se ha hecho de que las organizaciones como la Environmental Justice Organization, Leighton and Trident, el EJLT, en torno al aporte del enfoque económico particular para estos conflictos socioambientales que giró en la conferencia Economía Verde, organizada por la universidad. En conferencia se explicó que hay dos puntos de vista que sirven para explicar los conflictos socioambientales. En primer lugar, que las empresas mineras han ido construyendo una mala reputación con sus acciones durante años anteriores, lo que ha despertado el resentimiento de los pobladores y sus líderes.
Este último ha llevado a la falta de credibilidad en las empresas y en la capacidad del Estado para regular estas acciones. Eso es lo que concluyó esta reunión. Por otro lado, en otra conferencia sobre economía ambiental en la Universidad de Lima, se investigaron los factores divergentes entre la economía ecológica y la ambiental. Sobre el caso Conga. Al investigarse este caso Conga, llegaron a ciertos, o convergeron a ciertos componentes de los actores. Entonces dijeron de que las impresiones de diversos líderes sociales y los resultados de dichas investigaciones demostraron que existen 4 componentes divergentes entre los actores. ¿Quiénes son estos? Derecho y propiedad, medición de los impactos ambientales, compensación por los daños y la valoración. Estos 4 temas actualmente en los conflictos ambientales, en la minería particularmente, prácticamente no están tomando. Recién se está investigándose económicamente. Este es un tema meramente económico. Derecho y propiedad de la comunidad campesina. Derecho colectivo. Medición de impactos ambientales, no participan los que son de los que tienen derecho y propiedad. Compensación por los daños, no reciben, algunas sí, algunas no. Y la valoración, ¿valoración de qué? Valoración de los impactos ambientales o la valoración de los impactos a los sistemas, al sistema económico, al sistema ambiental, al ecosistema. Mañana de estos puntos vamos a agregar mucho más abundante de información. También hablaron estos investigadores sobre la legitimidad normativa y las legitimidades sociales. Son temas que se toman en diferentes reuniones, no solamente en el Perú. Estos conflictos sociales, ambientales, no es en el Perú nomás, existe en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en todo sitio. Entonces, ellos dicen que los conflictos, como parte del proceso propio de las interacciones humanas, están envueltos de características no solo sociales, sino también políticas y jurídicas. Por eso nosotros, yo hablé desde el inicio de que existen tanto una visión social, una visión de derecho, una visión política, visión ambiental. Estos aspectos involucran diferentes factores de juicio, valoraciones y oposiciones que dan lugar al conflicto. Esto es el enfrentamiento de estructuras e interacciones producto de la confrontación de intereses y poderes. En este caso, se denota que las políticas económicas y sociales del Estado parecen estar en
contravía de las situaciones y problemáticas de los territorios. De un lado, el Plan de Desarrollo Nacional no solo legitima, sino además potencializa los procesos de exploración y explotación minera, mientras que las zonas donde se realizan estos procesos percibe por parte de la comunidad una afectación al entorno natural y a su cultura, costumbre, tradición productiva que provoca una alteración de sus estilos de vida e identidad. Por eso en el Perú, los conflictos socioambientales, cuyo número se ha incrementado notablemente en los últimos años en el Perú, tienen a la base condiciones estructurales marcadas por profundas asimetrías de carácter político, económico, comunicativo entre empresas y comunidades. O sea que existen condiciones estructurales marcadas por profundas asimetrías de carácter político, económico, comunicativo entre empresas y comunidades. Es decir, los conflictos socioambientales se originan debido a las diferentes percepciones de las personas, empresas e instituciones tienen sobre una potencial afectación del ambiente. Estas percepciones surgen debido a que la contaminación es un fenómeno muy complejo que debe ser causado por diversos factores. Ahí vemos el cuadro de los conflictos sociales año 2022. Este es un informe que he preparado la Secretaría de Prevención y Gestión de Informática. Aquí vemos la tipología de conflictos sociales. Ahí vemos que la minería, a, a mayo de 2022, habían 52 conflictos sociales y a agosto se había reducido a 49. Los hidrocarburos a mayo eran 10. Y a agosto se había incrementado a 13. De infraestructura, en mayo eran 9, en agosto 4. Nuevamente. Esta es una información coyuntural de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de PCM. Pero para mayo, a nivel nacional, donde existían más conflictos sociales. ¿En qué sector? Siempre ha sido la parte de explotación de recursos, minería, hidrocarburos y agrario, minería legal. Si sumamos todos estos, serían alrededor
de 70 de los 89 casos de ese momento. El siguiente cuadro ese es un cuadrito, cómo en porcentajes representa cada uno de ellos. En mayo el 59% era conflictos sociales, socioambientales producidos por la minería, 11% de hidrocarburos, el sector agrario 6%, infraestructura 10%. Entonces, todo lo que es, como vemos, el uso de la naturaleza o explotación de los recursos naturales es el que mayormente genera los conflictos sociales. Y el siguiente cuadro, siguiente vista, falta una, por favor, regresión. Ya, ay. Bueno. Esa es la última. No, es que de agosto no había pegado. Eso es lo que estamos presentando hoy día como inicio. No sé si habrá algunas aclaraciones por parte de los que han escuchado esta pequeña exposición. ¿Alguna pregunta que tengan o consulta? Hola. Buenas noches. Sí, buenas noches. Profesor, buenas noches. Quisiera hacerle, saber su opinión como economista. ¿Qué piensa acerca de este problema que tenemos actualmente con la papa peruana? Nuestro país produce variedad de papas, sin embargo, hay una importación de la papa de Bélgica, ¿no? Que lógicamente es de menor calidad, pero es mucha más fácil su preparación porque ya viene precocida, lavada, cortada, pelada, ¿no? Quería saber su opinión, si eso es correcto o no, lo que se está haciendo acá en el país. Gracias. Hay una cosa que es cierto, de que investigando estos mismos datos, nosotros estamos de alguna manera entrando a lo que es el consumo. La importación de papas precocidas o no precocidas, no es que no hay papas para consumir en el Perú, sino que hay un élite que prefiere papas importadas. El élite que paga los precios, pero al final el consumo hace casi todo lo que pueden. Nosotros somos los primeros productores de papa, tenemos la variedad de papas. El problema que hubo es que, de alguna manera, no hemos practicado otro tipo de abonamiento para producir las papas. Las papas que son más comerciales, es decir, lo que se siembra en la costa o mayormente, la papa blanca. La papa blanca en la costa mayormente es dólar adicta prácticamente. Yo diría que 50% de lo que son pagos que se realizan para producir la papa, que produce más o menos 30, 35 toneladas por hectárea, es a base de abono
que es de afuera y a base de controladores biológicos. Entonces, actualmente ha caído esa producción, lo menos, yo creo, a 20, 22, quizás menos, en la costa, estamos hablando, en la parte un poco ya más tecnificada. En la sierra, la producción de papa un poco, me parece que hay un desfase de 6 meses de siembra por este mismo efecto del abono. Pero suponen que hasta diciembre las papas que van a comenzar a salir en la sierra ya, hay un desfase. Y ese desfase involucra que los que tienen negocios, como los grandes empresas, pueden importar. Y estos productos creo que están de alguna manera subsidiados. Habrá que averiguar muy bien si tiene algún subsidio. Usted sabe de que cuando los productos ya entran a, al mercado internacional bajo determinado término, los famosos los comités, o lo que hacen, por ejemplo, con trigo, maíz, los productos tienen en el mercado internacional tienen un solo precio, el arroz, por ejemplo. El papa, no sé, no estoy bien a cuentita cómo estará, porque para importar papa de afuera tenemos que tener un mercado cautivo para poder venderlos acá. No sé si estará bien. Hola, Hola. Rocío. Sí, profesor, gracias. Quería Ajá. nomás su opinión, por lo cual el tema de el problema de la papa importada viene ya desde el 2017 más o menos, ¿no? Y creo que está generando problemas por lo que es consumida mayormente en restaurantes y en las pollerías. Me parece que más en Lima. En provincias hay poco, pero a nivel de productores sí está causando bastante problema, ¿no? Quería una opinión de un especialista, porque uno como abogado a veces tiene sus limitaciones, ¿no? Escuchamos, sí, a economistas que hablan a veces términos que no conocemos, por eso quería la opinión de usted como profesor y economista a la vez. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hola, hola. ¿No hay ninguna otra pregunta? Ahí creo que no, a ver, en el chat. No. Pero, o sea, ¿usted por qué considera de que los conflictos, ¿no?, sociales o ambientales en general son más, digamos, porque hay un cuadro que mostró que son más los que la minería causa, ¿no? O se reportan todo ello, ¿no? Pero siempre es con la minería, la gran minería, ¿no? Porque yo nunca he visto que se reporte conflictos con la minería, por ejemplo, la pequeña minería o la minería informal. Le comento esto porque, por ejemplo, en La Libertad, ¿no? En la región de La Libertad hay un problema, ¿no? La contaminación del río Moch, y que es algo, bueno, que es muy, muy evidente, ¿no? ¿Y qué pasa? De que siempre hay bloqueo de carreteras, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los ronderos, ¿no?
siempre se levantan y exigen que, bueno, vean la problemática de la contaminación del río Moche, pero ellos siempre acusan, entre comillas, a las mineras grandes, ¿no? Pero siempre se hacen de la vista gorda de los mineros informales que hay en la parte alta de la región La Libertad o la cuenca del río Moche, en la parte alta, y que son varios. Entonces, hay a veces, de repente, estos conflictos son vistos de una manera que, ¿no? La empresa grande siempre tiene la culpa, pero los pequeños no. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? Sí, no solamente existe este problema en la parte norte, en el sur también hay, pero en el sur un poco el desarrollo de estas mineras ilegales o pequeñas minerías o minería artesanal está en zona donde que no existe mucha lluvia, está más cerca al mar, mientras que en el norte está en la sierra donde hay lluvia. En la lluvia usted sabe de que arrastra todo si no está bien hecho. Y todas las pequeñas minerías o informales o legalizadas, pequeñas y artesanales, no trabajan, no son intensivos de capital. Es mayormente son artesanales, pues. Lo poco que sacan, mayormente, si depositan bien, va a estar bien depositado. Y en una área de estos pequeños mineros o mineros artesanales, en un determinado área, están ubicados los socavones, por ejemplo, mayormente son socavones en 1 kilómetro o a 1 kilómetro cuadrado, por lo menos hay alrededor de 10, 20 socavones que explotan. Una mina grande no hace esa forma. Ahí son intensivos en capital, maquinaria y equipo. Y solamente el movimiento de tierra no mineralizada es inmenso. Y eso tiene que tener un programa de tajo, un programa que tiene que generarse un determinado tecnología. Es por eso a veces a las minas le echan la culpa. La pequeña minera o la artesanal normalmente desarrolla en socavones que no pasan 50 metros de profundidad. Pero la minería grande, la mediana o la grande, 50 metros no es nada, ellos son 200 metros, 500, o si no, a tajo abierto, ¿no? Todas ellas ya tienen todo un plan de minado, un plan de cierre, tienen molinos o grandes molinos de trituración de esas rocas que pasan a lo menos de 100, 200, 300, 400 toneladas día. Son volúmenes ya manejables. Tienen un relave, tienen relaveros. Todo ya es un manejo complejo. Y si no manejan muy bien eso, comienzan a malograr mayormente los cuerpos de agua, mayormente. Todo las minas que se desarrollan casi casi en los 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, siempre van a tener problemas. La minería pequeña mayormente más se hacen con molinos, algunos de quimbaletes, ¿no? Bueno, canalmente. Y que su efluente es poco. Existe, porque hay sitios donde que no existe agua, el agua cuesta más caro que el mineral. Entonces tratan de utilizar el agua completo. ¿Cómo será en el norte? No lo conozco muy bien en Trujillo, esa zona. Yo he llegado solamente hasta Santa Rosa, a la mina de Santa Rosa que está más arriba, cuando un año tuvo un problema justamente de mal manejo de esta empresa, una empresa que está encima de dos quebradas grandes, que
Había llovido en demasía, al 150%, y todas sus presas de reladeras se reventaron y se fueron a los dos lados. Abrieron los canales, los ríos, llenaron, se llevaron chacras con maíz, papa, oclo, ¿no? También fuimos a hacer justamente valorización de impacto. Es el único que he llegado por ahí, más arriba no he llegado. Es una mina grande. Justo esta mina estaba desarrollándose bajo, ¿cómo se llama? Lixiviación en pila. Por eso que problema tuvo eso. Tiene ese problema. Ah, gracias, profesor. Santa Rosa, me parece que eso queda en Ancash. Santa Rosa, No ¿no? me acuerdo. Un pueblito. Es un Eh, pueblito que está ¿Pero en La Libertad o en la provincia de La Libertad, ¿cómo se llama en la sierra? La primera. Santa Rosa? No conozco ese lugar. No lo he escuchado, porque hay una que es San Simón, Santa Rosa. Porque hay una entre Ancash y La Libertad, hay un lugar que se llama Santa Rosa, si no me equivoco, pero es parte de Sí, Ancash. no, la Trujillo es. Ah, Yo ya. he llegado a Trujillo, ya he ido ahí a hacer una evaluación. Ahorita voy a acordarme el pueblo que está al pie de esta mina. Es una mina que debe estar ahorita posiblemente hasta en cierre o está cerrado ya, porque ya Santa está ya al Catalina, final ya. dice, porque hay una que es cerrada, recién ha sido Santa Catalina, claro. Pero una de mina Tajo Abierto, Sí, claro. de La- repente han cambiado de nombre. Usted sabe que ahora las minas cambian de nombre así como cambiar, no sé, sí, nosotros en el sí, interior así. sí, porque Eh, ahí Jean Paul, Santa Catalina, la que comenta, esa cerró, pues, esa ha sido acá en Quirubilca. Santa Catalina se llamaba ¿cómo se llama esto? El campamento, no, la concesión, más que todo. Pero ya cerró esa, y esa sí ha causado, pues, Me parece que después que hemos tenido la valorización, me parece que ha operado 2, 3 años, no me estoy hablando del año 2005, por ahí creo. Ahí ya, nomás. Sí, sí, sí. Entonces, es un ¿cómo relave. se llama? Había un pueblito, al pie de este mina había un pueblito, mm, ahorita, amanecer, en un nombre quechua, pero traducido al castellano es amanecer de sol, lindo amanecer, algo así es traducido. Bueno, así es. No escuchaba ese Santa Rosa, ¿no? ¿Verdad que? Pero voy a averiguar, a ver. De Ya se me quedó la duda. esta mina era el dueño ese entonces, este grupo que tuvo líos en Trujillo, toda una familia tuvo un lío ¿Con de Sánchez esta mina. Paredes? Exacto. Claro, pero entonces porque la Claro, familia ese grupo. Sánchez Paredes. Paredes tiene San Simón. No, de repente ha cambiado de nombre. Sí, porque esas sí quedan, claro, que en las sierras. San Simón, se queda en Santiago de Chuco. Pero un pueblito, un distrito. Sí, sí. Ujú. Pero todos Ahí sus, fuimos. claro, todos sus, no, lo que usted menciona, sus relaves, todo eso, al final los arrojaban a un río, al río Marañón, recuerdo. Al Tenía costado. Sí, 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 tenía un problema eso también, pues. Sí, los Sánchez Paredes, claro, sí, ellos tienen sí, sí, sí. bastante. De ese grupo era. Claro, Una de no, sus minas, ¿ah? Una de sus minas. claro, tienen varias minas, claro, sí, eso sí. Tienen por Cajamarca, La Libertad, creo hasta en Piura, creo tienen una zona. Mm. Se han ido. De eso fuimos a hacer una evaluación, una valoración justamente del lío con este pueblo que estaba bajito. mm, Hicimos una valoración, no sé si habrán cobrado, no sé, para una conciliación que hubo.
Así es. Interesante. A ver, voy a buscar esa. No. Santa Rosa dice, a ver. Voy a buscarla por ahí. Entonces, bueno, nos quedamos eh, hasta esta hora, hasta las 9. Y bueno, mañana continuamos de 7 a 9. Sí, Bueno, sí, profesor. no habría ningún problema. Yo Ujú. mañana ya Sí. veo la tercera punto un poco más estricto y el cuarto punto que es la parte de prevención, es Ujú. bonito. Esa sí es bastante técnico, la prevención. Terminamos primero con la parte de... Y el Sí, sábado estaremos viendo unos casos, cómo han sido los conflictos, cómo llegaron al final, no llegaron al final, qué cosa hubo, qué cosa es, todo lo que es la parte teórica, cómo han hecho el sábado, cómo han resuelto o no han resuelto, ¿no? Hay que claro. ver. Sí, sí, está Este es bien. un, este es un pequeño, el que quiere investigar o que es una especialidad al final. Sí, Este es una especialidad. Este de conflictos sociales o socioambientales es una especialidad para cualquier profesional que quiere trabajar en esto. claro, correcto. Ujú. ¿Ok? Bueno, bueno, profesor, entonces nos quedamos así Ok. para mañana a las 7. Sí, no hay problema. Ujú. Buenas noches con todos. Y cualquier cosa, cualquier duda, bueno, mañana estaremos con el profesor para que se pueda eh, resolver alguna consulta, ¿no? Entonces, nos Sí. quedamos allí, que tengan bonita noche y nos vemos mañana a la misma hora a las 7. Buenas noches, Correcto. profesor. Buenas noches con Buenas todos. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Elvis. Buenas noches, Rocío. Mañana. Hasta mañana.